porque dice Jay logró ganar 2 veces Six. Es extraño que pase aquí, Moca. A ver, este video se llama, chicos, me voy a poner pieza, recuérdenlo. Este video se llama El experimento humano más inquietante de la historia. Creo que ya sé de lo que me están hablando, pero... Ok. A ver. Me pongo modo pieza. Ahí está. Vamos a darle. Al pasado y pensar, no sabían lo que hacían o eran ignorantes. Pero hay horrores que superan a la ficción. Pero, ¿de qué les estoy hablando? El Escuadrón 731 era una división militar cualquiera. Oh, shit. O por lo menos eso parecía. Oficialmente eran un departamento de salud pública en Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Pero en realidad ocultaban uno de los escenarios de experimentos más atroces, brutales y perturbadores jamás cometidos. Así que hoy exploraremos la historia real de todos estos horrores y descubriremos si podría ser el experimento más perturbador de la historia. Y luego dicen que la realidad no supera la ficción, chicos. Este caso dice... Todo empieza en 1925. En este año, gracias a los convenios de Ginebra, se prohibió el uso de armas químicas y biológicas. Esto debido a que años atrás en la Primera Guerra Mundial hubo armas brutales que eran usadas contra los soldados de las trincheras. Ahora, aunque estos tratados prohibían el uso de estas armas y todos los países los habían firmado, varios de estos no estaban de acuerdo. Uno de estos países era Japón. Verán, lo que pasaba es que los japoneses no solo no estaban de acuerdo con los convenios de Ginebra, sino que querían explorar sino que se los pasaron por el arco del Así triunfo, que pensaron, ¿verdad? ¿por qué no hacemos esto de forma controlada para que nadie nos descubra? Bien, pues durante los 30 los investigadores japoneses comenzaron no solo a explorar, sino que pensaron en la posibilidad de una guerra biológica. Ya saben, cosas como enfermedades, infecciones, etc. Sin embargo, Japón se preguntaba cómo podrían llevar a cabo pruebas en que otras naciones se enteraran. Jugando cartas Y aquí es donde ocurre algo interesante. Luego de esto, Japón comenzaría una batalla con China. Todo comenzaría con la invasión de Manchuria. Ahora, los japoneses querían expandir su territorio para tener acceso a más recursos naturales, pero pronto se dieron cuenta que a China le estaba costando trabajo adaptarse a este nuevo mundo. Así que viendo todo esto, Japón se encargó de entrar en una guerra con China. El resultado de esto fue que Japón poco a poco comenzó a tener prisioneros de guerra. Pero durante este periodo también ocurre algo más. Aquí es cuando un médico general y microbiólogo llamado Shiro Ishii apareció. Ellos dijeron, acuerdo de Ginebra. El problema de esto es que en realidad Shiro tenía una mente oscura. Y lo que ocurriría... ¿Alguien recuerda el experimento del gas Hay? Qué cosas extrañas, ¿no? El mundo es raro, ¿sabes, Girgolden? Lo peor de todo es que se ve como una persona cualquiera. Realmente, bueno, sí, sus ojos se ven muertos. El día después sería inquietante. Verán, cuando Shiro aparece explica que el mundo estaba a punto de entrar en una guerra biológica. También aseguraba que si Japón no se adelantaba a esto, entonces otros países lo harían. Así que en 1932, Shiro funda un laboratorio experimental en Manchuria, llamado Departamento de Prevención de Epidemias del Ejército Kwantung. Este departamento se dedicaba a investigar las curas para infecciones y enfermedades que pudieran resultar en... También te dije que darle esas ideas al japachito chistoso al que llamaban emperador. Junto con la iniciativa de invadir Polonia, al bigotón rechazado del mostacho chistoso no era una buena idea. También me contesta, lo hice por los jajas y no me arrepiento. ¿Me perdonas? Una guerra de este tipo. Ahora, en la parte oscura y algo que Japón no decía era que este departamento no solo hacía eso, Acuerdo sino de que Ginebra, Shiro también que estaba tengo a que cargo de experimentar desarrollar alcoholizado. Bueno, este parece ser que así se lo tomaron, ¿sabes? Y bien, en este punto el gobierno imperial japonés se veía a sí mismo como esta nación superior a los demás, lo que vuelve este caso aún más perturbador. Ahora, quienes estuvieran en su contra eran tratados como si no fueran humanos. Pero a la par de esto, en el territorio japonés dentro de China se había creado un escuadrón, llamado Togo. El escuadrón Togo era parte de este proyecto de la guerra biológica. Así que en este punto los japoneses que prácticamente controlaban China se preguntaron ¿por qué no comenzamos con estas primeras pruebas? Era como si dijeran, ¿saben qué? Tenemos todos estos proyectos y armas secretas, pero ¿por qué no comenzamos usando a los prisioneros que ya tenemos? Así que las primeras personas de China empezaron. ¿Un color? Y con esto llegamos al siguiente dato Gris. Perturbador. ¿Sí, Verán, no? luego de esto las pruebas se hicieron en El una último. fortaleza llamada Shongma. Listo. Ahora, la Acabemos fortaleza entonces, Shongma era este palacio de Manchuria, el cual se modificó y se adaptó a las necesidades de la unidad Togo. La forma en que funcionaba la fortaleza era que la unidad Togo traía a todos estos prisioneros chinos a la fortaleza,
Luego les ponían en diferentes habitaciones, las cuales eran como celdas de prisión. Y finalmente se aseguraban de darles de comer y mantenerlos con buena salud. Así que esto no suena del todo mal, ¿cierto? Bueno, pues aquí viene la parte siniestra, y algo que acababa con las esperanzas de estos prisioneros. Una vez que los científicos japoneses se daban cuenta de que uno de estos prisioneros estaba en óptimas condiciones, entonces iban por él, y el verdadero experimento comenzaba. Ahora, antes de pasar a explicarles lo que ocurría, debo decirles que algunas palabras deben de ser censuradas porque YouTube simplemente no me permite hablar sobre estos experimentos. Pero bien, digamos que una de las primeras pruebas consistía en tomar uno de los prisioneros y luego desaparecerlo durante días hasta que moría. Otra de las pruebas era tomar a un grupo de prisioneros y darles todo bien absurdas las pinches. Así que obviamente esto resultaba en una muerte lenta y agonizante por deshidratación. Y lo mismo ocurría en otra prueba, la cual consistía en darles todo a los prisioneros menos comida. Ahora, todas estas pruebas eran con el propósito de saber cómo reaccionaría el cuerpo humano bajo ciertos escenarios y qué tanto era capaz de soportar. Así que, en otras palabras, estos experimentos eran para conocer los límites del cuerpo humano. Hay que tomar en cuenta que eso fue como empezaron, ¿ok? Verán, seguido de estas pruebas, Japón comenzó nuevas fases. ¿Okay? En estas siguientes pruebas, el escuadrón tuvo que exponer a los prisioneros a varios tipos de... Simplemente sí. Ni... Es... Tro... O... Tin. Así es, Dross. Definitivamente es así. Enfermedades. Y no hablamos de cosas simples, sino de enfermedades terribles. Y sé que esperaban descubrir o probar con eso. Mira, vas a ver que hay... A partir de ahora te vas a dar cuenta que los experimentos cada vez se van volviendo más locos. Pero al final... Era para simple y sencillamente saber o conocer más a fondo cuál es el límite humano, ¿ok? Mira, justamente lo que dijo Harold. Sí, era para saber solamente eso. Por ejemplo, en estas pruebas... Y es como dice Mandy, tristemente sí se utilizó su experimentación. Fue muy importante. Aparentemente muchas cosas que descubrieron en este lugar y eso es lo más triste de todo. Antiguamente los experimentos eran tan estúpidos, díselo a Abigail y el experimento del sueño. ¿Eso no era una creepypasta, corazón? Muchas incluso simplemente fueron para saber. Ah, no se puede hacer esto, tenemos que justificar gastos. Sí, o sea, los experimentos llegaron al punto en el que simple y sencillamente decían, oye, ¿qué pasaría si le pongo esta enfermedad? Uy, se muere a estos días, ¿eh? Ok, hay que no volver a intentarlo. No, espera, solo por si acaso, trae a otro prisionero, vamos a intentarlo nuevamente. Y sí lo hacían. Tengo entendido que repetían los experimentos, por ejemplo, un procedimiento lo hacían con varios prisioneros, pero que cumpliesen distintas características. Por ejemplo, al principio era con reos hombres, luego después empezaron a experimentar con mujeres y cosas de esa índole. La verdad es que... Investiguemos el cerebro, metámosle un picahielos por la nariz, tal vez eso arregle algo en él. Pi. Y luego la lobotomía que ni siquiera estuvo de moda. Chicos, ¿sabían que hubo una época en la que la lobotomía era casi, o sea, te podías hacer ese procedimiento y había doctores que iban como si estuvieran en un carrito de helados? Pasaban con su pequeño carrito ofreciendo lobotomías por si tu esposa se portaba mal contigo. Sí, así era antes, chicos. Interesante todo. Con la peste bubónica. También se encargaron de antrax a los prisioneros, o les agua contaminada con enfermedades como cólera, tifoidea y otras enfermedades terribles. Y todo esto siempre era llevado al extremo, así que podemos imaginar cómo terminaba todo. Pero quizás una de las peores cosas que ocurrió dentro de esta fortaleza fueron las llamadas... En estas a los prisioneros se les quitó la piel. No necesitabas hacer una cita, Geek Golden. Esto con el propósito en media de saber hora estaba el procedimiento de la lobotomía, ya no tenías que preocuparte. Y digamos que esto apenas sería la introducción y la punta del iceberg de lo que ocurriría después. Para 1936 el gobierno japonés estaba fascinado e intrigado con estos experimentos y lo que significarían en caso de una nueva guerra.
Aquí es cuando deciden invertir una gran cantidad de dinero y hacer estas pruebas una de sus prioridades. Lo que significaba que estos científicos a cargo de Shiroishi ahora podrían tener más laboratorios para poder y hacer uso de fuerza militar. Así que aquí es cuando nace el Escuadrón 731. Ahora, gran parte de lo que hizo el Escuadrón 731 ocurrió en China, porque como vimos aquí es donde tenían acceso a la mayor parte de prisioneros. Solo que algo cambió. Esta vez los japoneses construyeron el complejo de Pingfang, una instalación inmensa que se extendía por 6 kilómetros en Manchuria. Pero un poco de contexto. Si esta fuera una ciudad, aquí cabrían alrededor de 10.000 habitantes. Esta instalación tenía 150 edificios que incluían laboratorios, barracones. Dios santo. 10.000 personas. Compadre, ¿vio al vecino José? Le hizo una lobotomía a su esposa y mírala, es bien obediente, no más a veces le sangra la nariz y llora sangre, pero mírala bien calladita y obediente, le debería hacer una a mi esposa, anda mamando con esas cosas de que tiene derechos humanos, y bla 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 derechos de la mujer. Lo peor es que si eran pláticas así, eran muy comunes ese tipo de pláticas, es bastante irreal pensarlo hoy día, pero solía ser así. Bien extraño, era muy raro. Prisiones, crematorios y campos especializados de prueba. Es que a final de cuentas, por debajo para había la una gran gente cantidad de sí túneles era subterráneos y potosino, las habitaciones mujeres eran secretas las objetos. cuales almacenaban armas Raro biológicas. era. Pero en la superficie también habían terrenos extensos en los cuales se hacían pruebas con bombas Lo que le hicieron a la biológicas hermana de o se JFK. colocaban a grupos de prisioneros para exponerlos a otro tipo de cosas. Así que podríamos decir que es quizás una de las instalaciones más siniestras. Dice, compramos fierros viejos, hacemos lobotomías, le quitamos una pierna y le cambiamos por un brazo. ¿Sabes a quién le gustaba hacer eso, Gabo? A Joseph Mengele. Mientras este escuadrón estaba haciendo sus experimentos al unísono, Joseph Mengele estaba haciendo lo mismo, tiempos. pero para Digo, el hombre carne. del bigote chistoso. Así Crectus ha jugado esta carta. Por China y Corea desprecian a Japón ni perdón pidieron hasta la fecha. Nunca pidieron perdón, eso es cierto. Nunca pidieron perdón. De hecho, es manejado justamente como ciertos campos de concentración, que mucha gente cree que todo eso es inventado. Sí, a Mengele le gustaba experimentar. Cada vez que llegaba un grupo de gemelos al lugar, él pedía, se los apartaban ya básicamente a ese hombre. No por nada fue conocido como el ángel de la muerte. Y este hombre le gustaba, por ejemplo, decía, oye, ¿qué pasaría si le quito el brazo a esta persona y se lo pongo a esta otra persona? ¿Qué pasará? Y eso sí, literalmente llegaba, pedían que le cortaran el brazo a un sujeto y se lo pegaban a otro en otra parte de su cuerpo y veían a ver qué sucedía, ¿no? Así de bizarro fue esa época. Y fue en casi Compadre, los mismos años. ¿vio a la hija de Carlos? El vecino sí, su hija andaba mamando que tenía esa tontería del periodo. Si esa mamada que usan para justificar cosas. Ay, sí, esa cosa. Le metieron la pera allí, y mírala, bien obediente, no camina hace 3 semanas, pero mejor no. Así no la pierde de vista. Chido, ¿no, compadre? Sí estaba bien gacha esa época, Potosino, estaba súper horrible. Sé que tenía de ángel ese güey. ¿Quieres saber por qué le decían ángel de la muerte, Boito? Porque es muy gracioso la manera en la que manejaron toda esta situación. Aparentemente el señor Joseph era muy guapo para la época, ¿ok? Era considerado muy guapo. De hecho, hasta mujeres que estaban atrapadas en los campos, ¿ok? Decían que cuando veían al señor Joseph Mengele por las instalaciones, se quedaban hasta admirándolo, o sea, lo seguían hasta con la mirada y todo porque decían que era muy guapo. Por eso le decían que era un ángel. Pero sabiendo todo lo que hacía con las personas y todo el desmadre que hacía ese pendejo de mierda, pues le decían el ángel de la muerte. Y no fue el único. De hecho, hubo otro ángel de la muerte en la misma época, en el mismo momento que con Joseph, pero era una mujer. Supongo el nombre ángel es por su belleza, pero cruel como la muerte.
Y había otro ángel de la muerte, no era solamente Joseph Mengele. Olvidé el nombre de esta mujer, pero esta mujer era la que se encargaba de la zona de Auschwitz como tal. Ella era la encargada de manejar a todas las mujeres, ¿no? Porque hay que recordar que eran distintos campos. Había un campo en el que estaban las mujeres, era Birkenau, que era donde estaban los hombres, eran los que se encargaban de hacer los armamentos, etcétera, etcétera. Las mujeres se encargaban de otras cosas, ¿bien? Esta mujer tenía 2 perros y ella era la que se encargaba de cuidar, guiño, guiño, entre muchas comillas, a todas las mujeres que estaban ahí. Y si estaba aburrida, hacía que los perros mataran a cualquier mujer que estuviera ahí, o las ponía por horas en medio de la nieve porque tenían que estar formadas todos los días para el conteo, ¿no? Y todos decían que era hermosa, literalmente, o sea, todos decían que era muy hermosa, para la época, claro está. Joseph creo que fue perdonado, y creo que esta muchacha, olvidé su nombre, de verdad no me acuerdo. Era una chica rubia, sí. A ella creo que la ahorcaron. Ella sí creo que sí la alcanzaron a atrapar y la ahorcaron. Irma. No recuerdo si era Irma, pero probablemente sí. Nada más hubo 2 ángeles de la muerte, así que ahí está. No, Mengele no fue atrapado. A Mengele le perdonaron todo porque él prestó todas sus investigaciones, ¿vale? Prestó todas sus investigaciones. Mira, quieren contar que se escapó y que nunca lo encontraron. No, pero fue reubicado, ¿ok? Así que, pero bueno, ya me estoy saliendo mucho del tema. Pero esto que les estoy contando estaba pasando justamente mientras lo que está contando Alex estaba sucediendo, detrás de la historia. Pero bien, otra cosa oscura acerca de esta instalación es que todos estos sistemas de túneles conectaban con habitaciones en las cuales ocurrían estos experimentos. De esta forma se podía mantener como una fachada. Así que los ciudadanos no sabían lo que... Iba a pasar que unos huevones pagaban si comprobabas que existió, si no me equivoco era el Holocausto, y un viejito les mandó su testimonio de que sí pasó eso y fue víctima de eso, pero los güeyes se negaron a pagarle porque no le creían. ¿Cómo se llamaba esta mujer? ¿Olga? ¿Olga Lingel? Que en paz descanse, murió hace pocos años. Ella también fue víctima. Ella daba conferencias. A lo largo de su vida se dedicó a dar conferencias contando su historia, que de hecho es extremadamente desgarradora. Esta pobre mujer contaba todo el tiempo lo que había experimentado atrapada en este campo. Y a lo largo de toda su vida dando conferencias, siempre se topaba con gente que le decía mentirosa. Hubo mucha gente que le dijo que no era cierto, que le habían pagado para decir y fomentar el odio hacia Alemania y cosas así. No, en serio, chicos. Ay. Es como les digo, siempre hay 2 bandos. Siempre hay 2 malditos bandos. Y eso es lo triste. Que en realidad ocurría dentro del sitio. Ahora, durante los siguientes años, el Escuadrón 731 construyó varios laboratorios más. ¿Y qué tenemos ahora? Pero el principal siempre fue el complejo Pink Fan. Yendo y para a 1940, las tumbas de Auschwitz, más de 12,000 a bailar miembros trabajaban encima como de parte las del tumbas. escuadrón. Todos estos distribuidos entre militares, científicos, investigadores, etc. Otro dato que me parece asombroso es la forma en que el complejo Pink Fan se lograba salir con la suya. Verán, este complejo fue colocado en un bosque prácticamente a la vista de todos. Pero cuando los habitantes de China pasaban por aquí y se preguntaban a qué se dedica esta instalación japonesa, el Escuadrón 731 solo decía: esto es solo una instalación que forma parte de una gran productora de madera. Así que podríamos decir que la instalación era una especie de burla. ¿Saben por qué decían esto? Este cabrón decía que se encargaban de manejar maderas, porque ¿saben cómo le decían a las personas que tenían aquí atrapadas? Troncos. Esa era su pinche broma. No decía, traigan a este sujeto. No. Les decía troncos, literalmente. Debe ser horrible que pasaste por ese infierno y sobreviviste. Viste amigos, familia morir, para que un montón de idiotas te digan que mientes, que nada de eso pasó. Puedes darles 1001 pruebas, pero es como hablar con una pared. Solo si la pared fuera estúpida.
Sí, justamente Potosino, te digo, no, hay gente que no... hacia China. Pero hay más. ¿Por qué el Ahora, el madre los edificio llamaba principal troncos? de la Porque para instalación él era eran este, el así cual se de... encontraba en un extremo. Ese era su uso, solo eran Funcionaba más como que una troncos. especie de lobby. No tenían nada Este más podía recibir utilidad. visitas, Era horrible, pero estaba chicos. perfectamente disfrazado para parecer un sitio común y aburrido. Solo que en realidad por debajo de él se encontraba toda esta red de túneles y habitaciones secretas. Otro dato es que cada experimento que ocurrió dentro de esta instalación llevaba la palabra clave Maruta, que en japonés significa tronco. Así que era otra forma de burla sobre lo que ocurría aquí, y una forma de referirse a los prisioneros. Verán, esta palabra se usaba en todo tipo de expresiones. Por ejemplo, ¿cuántos troncos nuevos tenemos? O ¿cuántos troncos pudimos cortar el día de hoy? Así que sí, es algo asombroso y cruel. Otra cosa increíble es que los investigadores de la instalación publicaban los reportes de cada deshumanizaban de manera experimento, tan pero en vez fea. de referirse a los prisioneros como humanos, los llamaban primates o monos manchurianos. Así que todas estas formas de referirse a los experimentos funcionaban como un disfraz, y de esta forma No, ningún país Gil se podía dar Golden. cuenta de lo que en verdad sucedía. Y con esto llegamos a la siguiente parte siniestra del Escuadrón 731. Todo lo que vamos a ver en un momento es por lo que este es considerado el experimento más oscuro de la Chinga tu historia. madre, Ahora, chino. en este punto los experimentos del escuadrón habían escalado. Hola, Andy, También ¿cómo tenían estás? a más prisioneros de más Estamos nacionalidades. viendo Y experimentos Japón de forma secreta horripilantes. enviaba más prisioneros políticos a este complejo. La forma en que hacían esto era usando un vehículo modificado, el cual no tenía ventanas. Una vez dentro del edificio principal les colocaban unas bolsas en la cabeza y eran llevados por los túneles subterráneos. Más tarde se les asignaba una celda y aquí se les aplicaba una vacuna. Ahora, la parte cruel de esto es que los científicos les decían: mira, vas a estar aquí un tiempo prolongado, así que lo mejor es que te pongas esta vacuna para fortalecer tu sistema inmune. Contenía un virus o bacteria de acuerdo al estudio que estuvieran haciendo en ese momento. Al día de hoy no hay un registro exacto de todas las víctimas que pasaron por aquí, pero se calcula que fueron alrededor de 5.000 a 10.000 los prisioneros de Ping Fang, mientras que entre todas las bases se estima que pasaron un total de 20.000 prisioneros. Y verán, hay mucha información que se perdió debido a que los registros se destruyeron después de la Segunda Guerra Mundial. Y otra razón por la cual se desconocen muchos detalles del Escuadrón 731 es que cada uno de los prisioneros que cayó en sus manos no salió con vida. Así que toda esta información tardó decenas de años en salir a la luz. Y Eso es recuerdan eso que cierto. vimos acerca de los primeros... Es que si entrabas ahí ya no salías con vida, no fue como fue pues literalmente en Auschwitz, no, ahí hubo bastantes sobrevivientes, no muchos como me gustaría decir, pero ahí realmente no. Dice, perdón por ser polémico, pero después de sobrevivir el infierno, algunos se dedicaron a cazar a sus captores. Mira los bastardos sin gloria, pero ya con la guerra acabada. Chipotle. Se vale, al cabo que ni quería dormir a gusto, sin pesadillas. No, está bastante fuerte, Andy Pechocho, muy, muy fuerte. Descansa, José. Dulces sueños, baby. experimentos del Escuadrón Togo. Bueno, estos experimentos seguían ocurriendo, pero eran por mucho los más suaves de todos. Ahora, el promedio de vida de un prisionero en el complejo era de entre 1 a 2 meses. En la mayoría de los casos, estos formas brutales, y solo aquellos afortunados tenían una muerte rápida. Por ejemplo, había un experimento que consistía en crear un círculo de personas y luego aventar una granada en medio. De esta forma, los científicos podían analizar hasta qué distancia era una de estas armas. Qué cabrón, En otras hijo de ocasiones, los perra. prisioneros eran colocados en cámaras de baja presión, y en ellas los internos explotaban. Pero también había pruebas con pruebas balísticas a donde se les disparaba y pruebas de Por lo menos yo siento que sería mejor autodeletearse antes que sufrir eso, al menos es menos indoloro a ser básicamente un juguete desechable. Cuando empezó todo este movimiento del hombre del bigote chistoso, era muy común que sobre todo la gente que se dedicaba a la medicina traían siempre guardado, de hecho hasta tenían adaptadas sus cintas, porque siempre traían en sus zapatos guardada una pastilla de cianuro. ¿Por qué? Porque literalmente, o sea, estaban ya sabían. Había tantas personas que decían lo que sucedía cuando te subían en el tren y te llevaban, que decían es que las personas que se van en ese tren ya no regresan nunca jamás. Otras personas que decían, no, es que en serio hacen ahí, es mejor llegar sin vida, ¿sabes? Tengo entendido que
de la zona de Polonia. Eran cerca de 7 días de viaje en esos trenes, así que llegaba ya mucha gente muerta al lugar. Bien. Y por eso muchos tenían siempre guardada una pastilla de cianuro por si realmente veían que las cosas eran realmente ciertas, como decían las malas lenguas en ese momento. Así que sí, chicos, o sea, de verdad, o sea, deletearte, salirte de ahí, de darte de baja de ahí del servidor era 1000 veces mejor, de verdad. O sea, cuando te enfrentes a ellos, guarda 2 balas, una para ellos y la última para ti. Sí, es que fue algo súper feo. Hubo una época en la que, de verdad, investigué hasta el cansancio de esa época y Dios santo, supongo que por eso perdí la fe en toda la humanidad. Pero como dije, si te tocaba alguna de estas pruebas, entonces eras afortunado. Pero, ¿qué ocurría en el caso de los que no lo eran? Bueno, en este caso formabas parte de las pruebas en... Verán, estas eran similares a los primeros experimentos del Escuadrón Togo, solo que en este punto habían pasado casi 10 años de esto. Pi. Miren, o sea, las fechas, chicos. Digo, es que casi al unísono. Dice, ¿sabes qué es peor? Que solo había como 30 soldados custodiando esos lugares y con más de 3000 prisioneros. ¿Por qué nadie intentó hacer un motín? Mira, según lo que yo aprendí de todo lo que leí, es que tenían la misión de joder emocionalmente. O sea, ya en cuanto tú llegabas, tú bajabas ya con la poca moral que te quedaba de ese tren, si es que no perdías a ningún familiar en el camino, en el momento en el que te formaban, ¿ok? Había dos líneas, una en la que Es guardaban que a las imagínate, personas la que sí impotencia y el servían. miedo que debieron sentir esas personas. Antes morderse la lengua para irse suena muchísimo mejor, porque esos güeyes en serio solo los veían como juguetes. A mi juguete se rompió. Bueno, tráeme otros 5 para probar qué tanto puedo desmembrar antes que mueran. Sí, todos eran Sid con sus juguetes, literalmente, es que estaba muy feo. Se lo siento mucho, Tami, pero eso sí da miedo. Pero lo veo en la pantalla y pienso, jaja, Ghostpoker. Sí, Andy. No, miren este. Ay, Dios santo. Sí, eran cosas bastante turbias, la verdad. Porque tenían armas. Imagina enfrentar un batallón usando tus manos, desnutrido, cansado. Ellos tenían rifles, ametralladoras y estaban alimentados. Es lógico que no hicieran nada, no podrían hacer nada. Sí, exactamente. O sea, aparte de que tenían armas y todo eso, lo primero que hacían era jugar, o sea, te destrozaban emocionalmente. ¿Y cómo lo hacían? Ok, en cuanto bajabas de los trenes, te separaban. Eran 2 líneas, una en la que ponían a los niños menores de 12 años y en la que ponían a los hombres mayores o mujeres mayores. Bien, ¿qué pasa? En una de las líneas, si tú estabas, pues obviamente que en óptimas condiciones, no tenía ningún padecimiento a primera vista, etcétera, etcétera, pasabas por una línea. A los que llevaban a la otra, pues los llevaban a ya saben dónde, ¿no? Ciertos hornos por ahí. Y imagínate, o sea, saber que te tienes que separar, ¿no? De hecho, en un libro, en el libro de esta Olga, ella básicamente dice que nunca se perdonó el hecho de que ella llegó con sus hijos, ¿bien? Uno de sus hijos tenía 11 años, ¿bien? Creo que sí, tenía entre 10 a 11 años, ¿vale? Como ella vio que estaban separando a los ancianos, a los niños en esa otra línea, ella lo primero que pensó fue que era para que ellos no los hicieran hacer trabajos forzados, porque a ella ya le habían dicho como que ciertas cosas, ¿no? Eran rumores. Y ella dijo, no, pues, ok. Cuando se acercó al soldado que los estaba separando, el mismo soldado le dijo, tiene 13 años, ¿verdad? Ah, no lo rima. Tiene 13 años, ¿verdad? Y ella dijo, no, no tiene 13 años, tiene 11. El soldado insistió y le dijo, tiene 13 años, ¿verdad? No, tiene 11. El hombre lo volteó a ver y nomás le hizo. Agarró al niño, lo echó a la otra línea y pues sí,
Después se dio cuenta, o sea, obviamente que esto tomó mucho tiempo porque ella no se había dado cuenta, hasta después que le mencionaron que sí, en efecto, esa línea era para enviar directamente a las personas a los hornos. El soldado quiso ser buena gente ese día y ella no lo permitió, chicos. Y le costó muchísimos años a Olga perdonarse ese suceso. Digo, los destrozaban emocionalmente, los mataban de hambre. Eran muchas cosas, por eso nunca se rebelaron. Un güey una vez dijo, si me la van a mamar mañana, que me la mamen de una vez, que no. Está cabrón eso. Supongo el punto de todo antes de custodiarlos es romperlos mentalmente, hacerles pensar que son menos que nada, perros, ganado, tan solo piensa, un grupo de perros podría matar a una persona o más, pero están ya adiestrados y enseñados a obedecer a sus amos, supongo por eso no hacen motines. Sí, mira, a los que dejaban con vida los metían a ducharse, ¿ok? Eran 2 cámaras, una que era con gas y otra que era pues unas duchas, ¿bien? Los desnudaban a todos, los obligaban a bañarse a todos ahí y luego los enviaban. Creo que el lugar se llamaba, no estoy segura, ¿ok? Ya tengo mucho tiempo que leí yo al respecto. Había una zona que se llamaba América, creo, y era donde guardaban todas las pertenencias de la gente que llegaba. O sea que tú ya cuando te quitaban tu ropa, te metían a bañarte y todo eso, simple y sencillamente te despojabas de eso. Nunca jamás volvías a verlo. Te mandaban a América y tenías que ponerte la ropa que te encontraras. Y tenías que cambiarte en menos de 5 minutos porque ahí había un grupo de personas con armas que te estaban apurando, que te estaban empujando. Así que agarrabas lo primero que te encontrabas. ¿Por qué los bañaban? Los bañaban para desmoralizarlos precisamente, abuelo. Imagínate, te obligan a desnudarte, te deshaces de tus pertenencias, te bañan en conjunto con un montón de desconocidos, ya vas con un montón de miedo tú y te obligan a ponerte ropa que ni siquiera te queda. Olga cuenta que había una señora que estaba rellenita y le pusieron un traje que era así como de gala. Fue lo primero que encontró esa mujer, ¿bien? Era un traje de gala que le apretaba a madres. Pero aún así, ya no la dejaron buscar otro atuendo, chicos. Nada más costó un par de meses para que esta mujer ya después arrancara pedacitos del vestido para podérselo amarrar para que le quedara y no se le soltara. Porque tenía un escote. Adelgazó tanto en un par de meses, en tan poco tiempo, que la mujer, ese atuendo que le quedaba apretado, le colgaba, chicos. Imagínense la forma en la que vivían. No es tan fácil, tamales, solo imagina que tienen familia, que tienes esposa, que tienes algo por lo cual vivir y tener un mínimo de esperanza. Es fácil para nosotros decir, post-memorizono, pero en esas situaciones los que vivieron ese infierno sabrán su motivo para no dejarse desvivir. Está súper feo, en serio. Hay testimonios que, Dios santo, son cosas que dices, güey, ¿en serio? Pero cuando llegaban los soldados aliados, les iba peor que en feria o tenías de dos, que los soldados te dejaran con los prisioneros o los mataban ahí mismo. Pero era mejor que los soviéticos te agarraran porque ellos sí eran unos demonios. Estaba feo, chicos, no, en serio, de verdad. Miren, en serio, investigué muchísimo al respecto y... Ay, Dios santo, está Así que para 1940 feo. y 1941 Pero si eso pasaron, los experimentos eran más con el hombre del bigote chistoso, me da Uno más de los miedo primeros este escuadrón. experimentos del escuadrón 731 fue hacer un criadero de pulgas para luego soltarlo en medio de grandes ciudades de China. Estoy completamente en contra del acuerdo que tuvieron con el escuadrón, baby. Para luego observar en serio, a la distancia. Y una vez que estas ciudades o pueblos, entonces los científicos se colocaban este uniforme de protección y salían a darse una vuelta para ver lo que había sucedido en estas zonas. Es una forma retorcida en la que registraban sus hallazgos. Se calcula que más de 200,000 personas debido a estos experimentos en ciudades grandes. Pero con esto llegamos a las demás pruebas. Bien. De vuelta en el complejo Pingfang, algunos prisioneros eran en las pruebas biológicas. Y eso que tenían a Mengele del otro lado. Por ejemplo, en varias ocasiones se reunió un grupo de prisioneros. Luego los colocaban en áreas cubiertas con diferentes uniformes de seguridad. Estos variaban entre trajes de radiación, máscaras de gas, trajes para pintar, trajes antiestáticos o simplemente ropa casual. Y más tarde los con gases de sulfuro, gas mostaza y otro tipo de sustancias.
El objetivo de esto era saber cómo influían estos trajes en el tiempo de... En otros casos los prisioneros eran sometidos a dosis altas de radiación. Nada más para probar Pero un también pinche perro vinieron las traje. pruebas de congelación. En estas los prisioneros eran puestos en sitios helados y luego sumergían sus en agua helada hasta que ésta se volvía de un color negro y se caían del cuerpo. El objetivo de esto era encontrar una cura, pero jamás se logró. Y sí, como podemos imaginar, eran procesos agonizantes. Pero aquí llegamos a las pruebas venéreas. En estas pruebas a los prisioneros se les enfermedades de transmisión sexual. Ahora, lo perturbador de estas pruebas era que luego de cierto tiempo, cuando los científicos comenzaban a notar algo Supongo que va a grave, hablar de iban las por el prisionero y le hacían vivisecciones pruebas de... De esta forma veían cómo las enfermedades atacaban el sistema interno. Pero también había pruebas donde se les inyectaba sangre de diferentes animales con el fin de observar la reacción y compatibilidad del cuerpo humano. Así que podríamos decir que estos supuestos experimentos eran más bien una forma. Y lo más asombroso de esto es que aunque los japoneses observaban todo esto, aún seguían teniendo la mentalidad de que estas pruebas eran por el bien común y que los sujetos a prueba no eran humanos. Siempre latinas. Pero aquí llegamos a lo más profundo y oscuro del Escuadrón 731, así que preparémonos para la siguiente lista. Lo que voy a mencionar y hemos visto son solo algunas de las cosas que se hicieron, pero si nos ponemos a investigar veremos que en realidad hubo más de 200 de estas pruebas atroces. Bien, hasta donde sabemos los siguientes fueron los peores experimentos, pero podría haber algo mucho más oscuro que jamás sabremos. Un ejemplo son las pruebas de Llevan 3 veces trasplantes. En ellas a los prisioneros se les cortaba algún órgano para ver cuánto tiempo podían sin él. Pero a la mierda, ¿qué tan adiestrados están esas personas para que no les tiemble la mano para hacer eso a otros seres humanos? Aunque bueno, esos güeyes los veían como ganado. No sé por qué no lo dijo Alex, pero sí había una especie de entrenamiento. Y era bien particular ese entrenamiento. Si te sientes mal por estas personas, te vas a convertir en una de ellas. En otras ocasiones se les cortaba un órgano o extremidad para luego unir otras partes del cuerpo. Por ejemplo, podían cortar el pie a alguien para luego y no colocarlo creo que nadie en vez de quisiera ser una de ellas. O sacar el estómago para unirlo a la boca. Eran como si estos investigadores investigaran cambiando partes solo porque sí. Al parecer el propósito de estas pruebas era conocer si el cuerpo humano era capaz de adaptarse y regenerarse. Y creo que jamás podremos tener una idea de lo que estas personas experimentaron. Es decir, recordemos que todas estas pruebas eran sin anestesia, pero claro que hubo pruebas aún peores, como a tórax a alguien y luego mangueras a los pulmones para pasar todo tipo de gases y evaluar cuáles eran los más letales. ¡Ay, qué malditos! O sea, ¿eso para qué? También hubo pruebas en las cuales se intentaron varias extremidades de un prisionero a otro, creando monstruos que parecieran sacados de una película de terror. ¿Y para qué? Pero con todo esto llegamos a un dato aún más perturbador. En serio, no entiendo. Había unos experimentos que de verdad Al eran menos así puedo como escoger la parte que me darían. Pido el chilito del africano de 2 metros. Bueno, fuera de que te dejaran, imagínate. Y sí, abuelo, no es fácil desensibilizar a una persona. Se sorprenderían de lo fácil que es que una persona disfrute de hacer daño a los demás. Dice, se creía en una raza superior, mucho más, sí. Sí. Era lo peor, Wolves. Por eso, para ellos no era complicado. Por eso de decirles Recuerdo tronco, que hace poco no hicieron era un cualquier experimento cosa. para ver hasta dónde Era una aposta. persona podía seguir órdenes si esta te las daba una persona de autoridad. Consistía en darle toques, ya que los pacientes solo actuaban, pero muchos llegaron a darles unas descargas muy altas. Después si quieren se los paso Chir 25. Suena interesante, baby. Suena bastante interesante. Algo que no había mencionado es que varios de estos prisioneros eran niños, mujeres y bebés. Verán, los japoneses se preguntaban, ¿habrá alguna diferencia entre niños, mujeres y hombres? Y sí, parece algo absurdo, pero así de siniestro era el escuadrón. Lo más asombroso es que llevaban un registro detallado sobre el tiempo y las diferencias entre sexos y niños durante los experimentos. Y una de estas pruebas terribles era la momificación. Esta consistía en meter a una habitación a mujeres, niños y hombres, para luego encender varios ventiladores que emitían calor. Luego de minutos todos comenzaban a sudar, pero estos ventiladores jamás se detenían. Y al final todos en la habitación iban perdiendo agua hasta morir en forma de momias.
Así que solo podemos imaginar Oiga, lo terrible y brutal de raro. tener que aguantar durante horas este proceso. Oigan, Y ese hasta este experimento punto no lo todos recordaba. estos experimentos suenan absurdos. Es decir, estos no tienen sentido. Pero en mi opinión lo peor es que estos científicos hicieron esto durante años. Y al final Descansa, Ángel. realmente no se obtuvo nada Dulces importante. sueños, baby. O por Pues lo menos no. eso es lo que se piensa. Pero con esto entramos en el tema de las pruebas de embarazo. Y no sé si pueda decir que estos experimentos eran los más inhumanos. Pero bien, en estos las mujeres eran abortadas con el fin de quedar embarazadas. Una vez que el bebé comenzaba a formarse, las mismas pruebas comenzaban. Todo esto con el fin de ver cómo el feto quedaba. Pero en casos aún peores, los científicos usaban a los bebés de las mujeres con el objetivo de dejarlos crecer y usarlos como sujetos de prueba años después. Así que, como vemos, el Escuadrón 731 deseaba crear su propia fábrica de bebés, para así poder acceder a sujetos de prueba de forma ilimitada. Pero aquí tenemos otro dato que de cierta forma le da la vuelta a esta serie de experimentos atroces. Ahora ya vimos que Japón en estos tiempos pensaba que estas personas no eran humanos. Realizaban este tipo de experimentos con ellos, pero hay un par de historias las cuales demuestran cómo ciertas personas dentro del escuadrón aún mantenían cierto grado de humanidad. Por ejemplo, en algunos casos los guardias que sabían perfectamente cómo iba a terminar todo con la persona al otro lado de la celda les llegaban a ofrecer porciones adicionales de comida o agua. Chale, qué feo eso. No sé si lo hace peor o cómo esté el desmadre, la verdad. Dice, mira, lo de que los videojuegos causan comportamientos violentos sabemos que es tan verídico como que una paloma es un avestruz que vuela. Pero si en algo tienen razón los detractores de los videojuegos violentos, es en lo rápido que desensibilizan a una persona que los juegan en periodos prolongados. Cualquier cosa, Doctor también Marito, ver tengo cierto una tipo de idea. contenido. ¿Qué tal si les quitamos un pedazo de cerebro a 10 troncos, y lo juntamos en un solo cerebro? Tal vez se haga más listo, o se muera, pero algo pasará seguramente. Así era su lógica. Hay varios experimentos que demuestran que esa era la lógica que tenían. Dice algo curioso de los campos, ¿ok? Dice, ninguna mujer fue abusada. El simple hecho de que... Sí, es bien curioso eso. De verdad, a las mujeres las veían básicamente como animales, literalmente. O sea, no las veían ni siquiera como humanas. Por eso no se vio ningún caso de abuso sensual. Es bien raro, pero sí, o sea, imagínense qué tan cabrón estaba todo esto de querer conseguir la raza aria y todo eso. Es bien bizarro, muy raro. O incluso a darles algunas palabras de consuelo. Y Chale. quizás esto no parece mucho, pero demuestra que ciertas personas que participaron en este proyecto sabían que lo que hacían estaba mal. Pero cambiando un poco, otra historia escalofriante es la de un investigador japonés, el cual formaba parte de este escuadrón. Ahora este hombre se encontraba en las pruebas de la peste bubónica, pero tras varias semanas se infectó. Ahora podríamos pensar que por formar parte del Escuadrón 731 y ser japonés lo ayudarían, ¿cierto? Bueno, pues ese no es el caso. En realidad este hombre llamado Yoshio Sudo lo trataron igual que a los demás prisioneros. Así que en cuanto vieron que estaba infectado se le ordenó al equipo especial que le realizaran una para estudiar los efectos de la enfermedad en su cuerpo. Y esto demuestra lo dementes y brutales que podían llegar a ser dentro del escuadrón. Adoro los finales felices. Ándele, güey, se le cambió. Se le cambió, hijo de su pinche madre. 731. Es decir, parecía no importarle sacrificar a los suyos con tal de obtener algún tipo de ¿para conocimiento. qué les va a importar? Y con esto llegamos o sea... a la Segunda Guerra Mundial. Ahora, para finales de esta, los japoneses no solo sabían qué hacer, así que comenzaron a enfocarse aún más en el Escuadrón 731. Digamos que buscaban algo que pudiera frenar a Estados Unidos. Y aquí fue cuando consultaron el estudio de la peste bubónica. Luego de esto nació la Operación Flores de Cereza por la noche. Esta consistía en mandar submarinos y aviones, estos cargados con pulgas infectadas de la peste, para luego lanzarlos en la costa de San Diego, California, para crear una epidemia devastadora. ¿Quién también llegaron a regalar Bien, dulces? pues el ataque estaba planeado para el 22 de septiembre de 1945, pero afortunadamente le ponían un mes después, enfermedades en agosto, a ciertos fue dulces Japón o caramelos rendirse. y los Se regalaban en dice que ciertos si este pueblos ataque que hubiera estaban sucedido, cerca. entonces Estados Unidos Y veían habría a visto ver una cómo se crisis moría el pueblo aterradora. poco a poco. Una vez que ocurrió esto, Japón se dio cuenta de la gravedad del Escuadrón 731. Así que Ay, aquí güey, fue cuando... Imagina ser de esos güeyes, y te enfermas y te tiran con los prisioneros. Me imagino que fue de las únicas Ah, es veces cierto, que Neko, te sonrieron pienso. los prisioneros.
Ay, sí, yo creo que sí. No, la verdad es que... Intentaron destruir toda evidencia de lo que ocurría en sus instalaciones. Tranquilo, baby, no Lamentablemente los prisioneros aún con vida dentro de los laboratorios Muchas de las instalaciones fueron incendiadas. Gran parte de los documentos e investigaciones se destruyó. Y por un tiempo nadie supo lo que en verdad había ocurrido. Pero un año después las primeras pistas del Escuadrón 731 comenzarían a salir a la luz, pero no serían públicas sino hasta mucho después. Ahora, esto fue gracias a que el general Douglas MacArthur logró encontrar a Shiro Ishii. A cambio de inmunidad, Douglas le pidió a Shiro que contara lo que ocurría en las instalaciones y que mostrara los estudios que aún tenía. Así que con esta nueva información, Estados Unidos pudo llevar a juicio a varias personas del escuadrón. ¿Alfarius? Y aquí viene una parte controversial. Bien, pues al mismo tiempo que hizo esto, Estados Unidos pensaba que si estos estudios llegaban a caer en manos de Rusia, entonces el mundo estaría en un gran problema. Así que para adelantarse a los rusos, Estados Unidos hizo este pacto con Shiro, y al final pudieron guardar una gran cantidad de estudios que servirían para crear armas biológicas. Y esto es aparte, pero hay una teoría la cual dice que en caso de querer, Estados Unidos podría hacer uso de estos estudios del Escuadrón 731. Esto para crear una arma biológica que podría devastar el mundo. Pero veamos más. Ahora, cuando se capturó a Shiro Isho, se crearon toda esta serie de juicios. En este juicio, Shiro comenzó a señalar a varias personas de alto rango que formaban parte del escuadrón, pero estos también obtuvieron inmunidad, y luego de la guerra quedaron libres, pudiendo seguir con sus vidas como si nada hubiera pasado. Algo que es otra cosa que deja pensando a muchos y que causa cierta controversia, pero... Papeto, ¿cómo estás, muchacho? Yo te veo muy bien, también que te ganaste una recompensa, comida y libertad. ¿Qué tal pal de chicle durando con sífilis y plomo? Te imaginas, es que básicamente así Otro dato interesante es que durante este tiempo el Escuadrón 731 era una teoría de conspiración, por así decirlo. Es decir, a pesar de que habían ocurrido estos juicios y Estados Unidos tenía toda esta información, no había ninguna prueba de que algo así hubiera ocurrido. Y un dato sorprendente de esto es que parte del trato de Estados Unidos con Japón era que continuarían ocultando la verdad al mundo. Muchas gracias Pero por la poco red. después Rusia logró capturar y sentenciar a 12 hombres. Ahora, estos formaban parte del Escuadrón 731 y comenzaron a contar la verdad sobre el experimento. Al final, cada uno de estos hombres obtuvo menos de 8 años de sentencia, algo que también suena ilógico. Pero bien, el trato que hicieron fue similar al que hizo Estados Unidos. Así que durante varios años más, la verdad del Escuadrón 731 permaneció oculta. Pero todo cambiaría varios años después, cuando los historiadores japoneses comenzaron a investigar. Ahora, durante los 60s y 70s, algunos investigadores hablaban del Escuadrón 731, pero cuando lo hacían eran tratados como mentirosos y personas locas. Es decir, para el mundo aún sonaba como una teoría de conspiración. Aún así, varios historiadores continuaron, y para los 80s algunos de estos tuvieron acceso a los registros desclasificados del gobierno estadounidense. En cuanto vieron todo sobre el general MacArthur y el trato que se hizo con Japón, se dieron cuenta que todo sobre el Escuadrón 731 era verdad. Con esto a Japón no le quedó de otra, así que en 1988 confirmaron la existencia del Escuadrón 731, pero intentaron ocultar todo sobre los experimentos. Tienes un montón de fotografías, güey. Al día de hoy es como si Japón quisiera borrar el experimento 731 de su historia. Y en el caso de Shiro Ishii, murió de cáncer en 1959. Fuck you too. Lo último que se supo del Escuadrón 731 fue en 2018. En este año, Japón publicó una lista de 3.600 investigadores, los cuales formaron parte del escuadrón. Y en 2023, arqueólogos en China desenterraron un búnker subterráneo cerca de la ciudad de Anda. Este búnker tenía todas estas cámaras donde se hallaron evidencias de que se... ¡Shit! ¡Mamaron! ¡Mamaron estas personitas! ¡A huevo! ¡Qué bueno que encontraron esas cosas! ¡Qué bueno, de verdad! Llevaron a cabo experimentos en el interior. Así que todo acerca del Escuadrón 731 es terrible y no tiene un final feliz. Pero si quieres ver otros temas... No, nunca va a tener un final feliz. Jamás, estas cosas nunca los tienen, baby. Tiene un poco de poder y los demás te darán inmunidad para obtener lo que aprendiste en el proceso. Tenemos 1400 fotos de sus experimentos, datos, archivos, testimonios, existieron. Napapeto, estás loco, inventas cosas. Vente, meter este pica hielos por el chilito para curarte. Es que sí, básicamente eso intentaron hacer, era así como de, no pasa nada, aquí nosotros decimos que pasan estas cosas, y pues no, son puras pinches espíritus chocarreros, ¿no?
Está cabrón. Descansa Jesucristo. Ay, baby. Y esas son falsas, ándale, sí, o pueden decirte eso. Pero son japos. Si no quieren admitir lo de las mujeres de compañía coreanas ni lo de Nankin, ¿tú crees que van a querer admitir esto? Menos 1000 veces, o sea, no. Fuente, lo soñaste, mijo. Sí te creo. Sí te creo. Sí. A ver, se me perdió Rodríguez. Dice, hay una polémica relativamente reciente que habla donde los... Uy, no puedo yo leer esto en voz alta, pero miren, vayan a leer a este Rodríguez. Están proporcionando material biológico al norte con el fin de buscar armas contra... Ok. No suena tan descabellado. Dice, ya miremos algo más tranquilo. Oh, pobrecito de Nasfa, pechocho. Dice, Tami, si eres bruja, ya me duele la barriga. La barriga, tuve que ir al baño. ¿Me perdonas? Estaba jugando con imaginación y que latino, baby. Apenas echaron miles de litros de agua. Y según ellos, dicen que ya está buena, Dios santo. Le faltó decir algo que se me hace bastante curioso, ¿ok? Cuando una mujer embarazada llegaba al escuadrón, ya saben que también tenían así como que tenían a varias mujeres, las embarazaban obviamente por medio de abuso. Y cuando estaban en distintos grados de gestación, las agarraban y les practicaban la vivisección, ¿ok? Esto era para ilustrar a los nuevos, para hacer estudios y eso, porque les encantaba hacer esto, de verdad, agarraban a las mujeres embarazadas, las abrían del estómago para mirar al feto, o sea que imagínate, son 9 meses de gestación, ¿bien? Agarraban a una que apenas tuviese una semana, así, etcétera, y las iban estudiando y no había nada de anestesia ni nada así. Mientras la mujer estaba retorciéndose de dolor, muriéndose y todo, en su camilla, si a eso podríamos llamarle camilla, había un montón de personas que no decían absolutamente nada, solamente escuchaban a la persona que les estaba explicando lo que estaba haciendo en ese momento, mientras ultrajaba sus entrañas, mientras que un montón de personas se ponían a escribir para tomar notas de todo eso. Era bien curioso. Es que no entiendo cómo puede parecerte algo X, algo así, cómo puedes negar algo como eso, pero sí, exacto. Dicen que las fotos son falsas. ¿Mm? Sí, muchos Nancys corrieron a Argentina. Sí, se dice que incluso el del bigote chistoso corrió para allá, ¿que no? También en España, Brasil, creo que también en México, varios se refugiaron. De hecho, creo que en México se refugiaron personas del escuadrón 731, si mal no recuerdo. Se pasaron solo 36 semanas de gestación. ¿Cómo será el feto en cada semana? ¿Te imaginas? Es que así ese era el nivel de los experimentos que hacían en este escuadrón. Chicos, es algo que hasta suena irreal. Dice, nada detiene el progreso. Nunca se dijo que fuera bueno. Es que eso es lo malo, ¿sabes? Es que hay algunos experimentos que no trajeron nada. Solo fue morbo y ya está.